A continuación, tenemos un tema que se llama calidad de la energía, su impacto y soluciones. Para tal fin, amablemente están con nosotros los ingenieros Santiago Barcón y Ramón Delgadillo, perdón. Están aquí con nosotros. Voy a pedirte, Ramón, si eres tan amable de decirnos tu currículum, porque no lo tengo impreso, y luego ya tengo yo el del ingeniero, ahí lo leo. Por supuesto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, soy Ramón Delgadillo, soy director de la empresa IID, aquí en Ciudad Juárez. Es una empresa de servicios de ingeniería eléctrica a la industria maquiladora principalmente, graduado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en 1988, de ingeniería mecánica, electromecánica. Tengo 29 años ya aquí en Ciudad Juárez ofreciendo servicios de ingeniería, de estudios de calidad de energía. Sobre todo mi fuerte es la parte de calidad de energía y pues instalaciones eléctricas también aquí en Ciudad Juárez. Tengo pues algunas certificaciones en las áreas de calidad de energía en Estados Unidos y soy miembro de la IEEE, miembro del clúster de energía del estado de Chihuahua, parte del consejo directivo. Y pues muchas gracias por atender a esta conferencia. Espero que les deje pues algo de información importante para ustedes y puedan entender un poquito más acerca de la calidad de energía y la importancia que tiene en nuestros sistemas. Les paso al ingeniero Santiago Barcón. Él sí lo tienes. Sí, él sí me llegó, mira, él sí me llegó, el currículum sí me llegó, así que bueno, pues... En las tumbas de Keops. No, claro que no, de ninguna manera. Bueno, voy a permitirme leer el currículum del ingeniero Santiago Barcón. Pues desde luego, como siempre hemos procurado hacerlo aquí de una manera muy sucinta, ¿verdad? El ingeniero Delgadillo también seguramente lo hizo sucintamente, porque bueno, él tiene muchísima experiencia en esto, muchos años de trabajo y pues lo redujo bastante. Gracias, Ramón. Bien, el ingeniero Santiago Barcón es ingeniero eléctrico de la Universidad Iberoamericana con especialidad en sistemas de potencia. Cursó también una maestría en administración en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Fue fundador de INELAB, es senior member de la IEEE y es miembro de CIGRE. SIGRE, muy bien. Fue vicepresidente de la CANAME, la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, y expresidente y socio fundador de AMENER, la Asociación Mexicana de Empresas en Eficiencia Energética. Funge como consejero consultivo en AFIN en el Estado de México y entre sus actividades docentes es profesor titular de la UNAM. En 2018 se le designa vocal en el Comité de Confiabilidad que vigila el código de red de la Comisión Reguladora de Energía. Bienvenidos a ambos. Bueno, pues la concurrencia es de ustedes, el tema es de ustedes, sí, y el micrófono también. Muchísimas gracias. Pues en primer lugar, siempre un gusto estar aquí en Ciudad Juárez. No me creía que venía a Ciudad Juárez hasta que nos encontramos en el avión hoy en la mañana. Pero bueno, ya tengo, pues como ven por el modelito, algunas décadas en el sector eléctrico y nos hemos dedicado tanto Ramón como yo, a lo que es la calidad de la energía eléctrica, ¿no? Que es uno de los temas menos tratados cuando estudiamos en la universidad, ¿no? Lo que es el factor de potencia, las armónicas, bueno, se mencionan de pasada, pero no hay mucho más, ¿no? Entonces, la idea de esta plática es tratar de hacer lo más interactiva posible, ¿no? Y sin más le dejo el micrófono a Ramón.
¿Qué tal? Bueno, el tema de calidad de energía es un tema que no es tan actual, o sea, realmente tiene más de 25 o 30 años en México y probablemente más de 40 años en Estados Unidos, que es un tema importante desde que empezó el desarrollo tecnológico en las plantas industriales y empezaron a agregar en sus procesos electrónica de potencia. Entonces fue un tema de mucho interés para la mayoría. Entonces es muy difícil definir la buena o mala calidad de energía en un sistema mientras no sepamos qué cargas son las que estamos ingresando o agregando a nuestro sistema eléctrico. Podemos tener una planta que no tiene prácticamente equipo automatizado, poco equipo electrónico, y pues probablemente la red eléctrica del sistema público sea suficientemente bueno para poder suministrar en una forma confiable energía a ese proceso. Pero la tendencia, sobre todo aquí en la frontera, en Ciudad Juárez, que estamos teniendo empresas de alta tecnología, pues están cada vez renovando y modificando sus procesos, trayendo mucha tecnología en automatización, en electrónica de control, que viene a mejorar la eficiencia y la productividad de los procesos. Entonces ahí es donde entra el tema de calidad de energía, ¿verdad? La calidad de energía puede ser determinada por algunas instituciones, por ejemplo la IEEE en Estados Unidos y prácticamente aquí en México da algunas pautas y nos dice qué es bueno y qué es malo para la mayoría de las cargas que están conectadas a la red eléctrica y que están instaladas en nuestro proceso. Pero no significa que esos parámetros sean el que, si yo los cumplo, me garanticen que el proceso va a operar de una forma adecuada y continua. Va a depender más de que el fabricante de la máquina o del equipo que estoy trayendo yo aquí a instalar en este punto de conexión tenga esa permisibilidad de variaciones en los parámetros eléctricos. Muchas veces los fabricantes de equipo electrónico o equipo de producción, pues ellos hacen sus diseños muy teóricos y meten equipos, tablillas electrónicas, PLCs, no sé, variadores de velocidad, no sé, equipo de automatización, pero los prueban en un ambiente muy de laboratorio, muy simple, sin muchos problemas, pero mandan esos equipos, los fabrican, digamos, en Estados Unidos o en Europa, los mandan aquí a Ciudad Juárez, los meten en un ambiente industrial donde la parte eléctrica no es la misma que lo probaron, y de repente se topan con que arrancó un chiller, arrancó un compresor, Comisión Federal se le cayó el voltaje porque está en la demanda máxima al mediodía de un día entre semana, o de repente es domingo, la mayoría de las plantas pararon y el voltaje se eleva arriba de 520 voltios sobre un 480 nominal, y entonces ese ambiente eléctrico no es el mismo con el que se haya probado y validado esa maquinaria. Entonces nos enfrentamos con una problemática que no es fácil de resolver si no es en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad y con el propio cliente. ¿Quién define la buena o mala calidad de energía? No hay una entidad que tenga la verdad absoluta. Como les digo, la IEEE en su estándar 519 de 2022, pues marca algunos estándares que le parecen congruentes o aceptables o viables para un proceso productivo de nivel tecnológico.
pero eso no significa que al cumplirlos llegue una máquina por ahí en el proceso, que la instalen y de repente esa máquina no quiera operar, que se detiene súbitamente, que se daña la tablilla, que acelera el proceso en lugar de llevarlo al ritmo del resto de las máquinas. Y entonces es donde debemos de considerar que la calidad de energía no la define ni la IEEE, ni Comisión Federal, ni ninguna entidad. Nos pueden dar unos márgenes aceptables, pero quien define realmente la calidad de energía es la carga. La carga es la que dice: yo con esta calidad de energía trabajo o con esta no trabajo. Entonces es responsabilidad de nosotros como ingenieros de servicios o ingenieros que apoyamos a la industria en buscar que esas cargas encuentren un nivel de calidad de energía aceptable para que operen, porque si ustedes se dan cuenta, Ciudad Juárez no es una ciudad en la que nada más tengamos industrias de un solo país, ¿verdad? Vienen industrias de Estados Unidos, vienen industrias de Alemania, de Japón, de China, y cada una de ellas en sus países tienen sus diferentes reglamentos y niveles de calidad de energía, y sin embargo quieren hacer convivir esa cantidad de maquinaria en un solo punto y coincidir, y es difícil que podamos definir que esa calidad de energía que establece una entidad aquí en la IEEE, pues que sea aceptable para todas. Entonces, mientras la carga defina cuál es el nivel de calidad de energía aceptable para su operación, eso es lo que tenemos que trabajar nosotros a buscar, ¿verdad? La mayoría de las cargas genéricas en las plantas, motores, transformadores, capacitores, probablemente puedan trabajar en unos rangos muy amplios y pues puedan operar sin problema. Las cargas hay que definir. Cuando recibimos nosotros a un cliente en Ciudad Juárez y va a empezar a instalar su proceso, tenemos algún tipo de procedimiento donde definimos en algún principio que le llamamos el principio de las 3 S en inglés, que es shielding, separation y selection, que sería aislamiento, separación y selección. Tenemos que empezar a definir qué cargas van a requerir cierto tratamiento de calidad de energía, cuáles de ellas, ya una vez seleccionadas, cuáles de ellas van a poder operar en un ambiente combinado. Por ejemplo, yo en un mismo tablero eléctrico no puedo instalar un chiller o un compresor de 200, 300 HPs que está arrancando y parando cada 2-3 horas con una máquina que es demasiado sensible a las variaciones de tensión. Entonces, en la separación de esas cargas, si yo tengo opción en mi planta de tener 2 transformadores de potencia y en una puedo poner toda la carga crítica y en otro lado pueda poner la carga que genera esos transitorios, pues hay un aislamiento que sería el tercer punto, el shielding. ¿Por qué? Porque cuando yo arranco un motor o un equipo que genera un transitorio en el voltaje, lo genero en el lado secundario del transformador donde está conectado, lo exporto al primario del transformador y en ese punto, en el primario del transformador, es un punto común al transformador, al otro transformador donde estoy instalando mi carga crítica, mi carga sensible. Pero cada vez que pasa ese transitorio por un medio inductivo donde el transformador no está acoplado directamente al primario, o sea, el primario y el secundario del transformador tienen un acoplamiento magnético, no hay un acoplamiento físico de cobre a cobre. Entonces, al transferir ese transitorio del secundario al primario, tengo una atenuación de probablemente más del 80% de ese transitorio al primario. Ahora sí el primario lo ve
y luego para reflejarse en el secundario del segundo transformador, yo tendría otra atenuación del 80%. Entonces, un evento generado por una carga que está en ese momento generando un disturbio, lo reduje en dos veces 80%. Prácticamente estamos viendo menos de un 10% de ese transitorio en la carga crítica, pero son métodos de diseño. Ahí tenemos que hacerlo desde que estamos conceptuando el diseño del sistema eléctrico del cliente. Cuando el cliente nos trae sus cargas, hay que seleccionarlas, hay que empezar a separarlas, a ver cuáles podemos poner en un punto y en otro, y si no es posible porque tienen un solo transformador y tienen que convivir en el mismo bus de cobre, en el tablero general, pues podemos meter transformadores de aislamiento con relación 1 a 1 para poder generar esas atenuaciones. Santiago, no sé si quieres. No, bueno, creo que lo que ha mencionado Ramón es básico, ¿no? Esto es como la enfermedad. Bueno, pues hay gente que es mucho más sana y puede resistir dosis más fuertes o de ejercicio o de anestesia inclusive, ¿no? Por eso cuando va uno a una operación es el peso, los exámenes preoperatorios, pues eso es básicamente lo mismo, ¿no? Si tienes la suficiente rigidez o has hecho ejercicio, no tienes sobrepeso, no tienes un historial de diabetes o cualquier enfermedad en tu familia, lo puedes hacer. Entonces creo que esto es básico, ¿no? Algo que a mí me gusta mencionar es que el año tiene más de 1.800 millones de ciclos, ¿no? Entonces, ciclos eléctricos, ¿no? Entonces, el decir es que no tengo buen servicio eléctrico, si nos vamos al santo grial de la calidad de la energía, de la calidad, que es el 6 sigma, que son 3.4 partes por millón, ¿no? Que eso es a lo que trata de llegar y que Toyota bueno, pues esos 3.4 para un sistema eléctrico son 4.600 fallas por año, ciclos que fallan. Ahora, vamos a poner un ciclo, pues cualquiera se lo salta, 10 ciclos ya desconectan PLCs o motores. Entonces, son 460 fallas. Hay que saber que nos estamos enfrentando a un medio completamente cambiante. Pero además, el 6 sigma dentro de una fábrica, yo controlo el 100% del proceso, ¿no? Estando en el abierto, pues hay borrachazos, hay viento. Bueno, me han dicho que hay gente que toma, pero no sé. Entonces, no conozco a nadie. Hasta la fecha nunca me he encontrado a nadie. No, pero bromas aparte, pues hay vientos, hay terremotos, hay pues todos los fenómenos naturales, y eso pues no podemos pensar que nos tiene que entregar el 100% perfecto CFE o cualquier otro suministrador. Estoy hablando de CFE porque estamos en México, pero esto es lo mismo en todos los países del mundo. Sí, muy bien. Bueno, las razones por las que tenemos que pensar en la calidad de energía actualmente es porque las plantas y la industria tiende a automatizar los procesos. O sea, ahorita queremos hacer más en menos tiempo y con menos recursos. Eso implica que tenemos que involucrar en el proceso electrónica de potencia. Y al involucrar electrónica de potencia, estamos hablando que la electrónica lleva un desarrollo exponencial. Ahorita lo vamos a ver con respecto a las demás tecnologías, sobre todo la eléctrica. Entonces, una planta que dice, no, yo produzco ahorita 1 millón de partes al año, pero quiero producir 2 millones. Entonces, empiezan a trabajar en diseños de sus procesos y sus productos, de sus maquinarias de producción, y pueden lograrlo. El problema es que para lograrlo tienen que agregar mucha electrónica de potencia, mucha inteligencia artificial y algún tipo de automatización, y luego hacer procesos de manufactura en línea, en forma masiva. También las computadoras ya no están concentradas en centros de datos, centro de las plantas.
ahora vemos mucha computadora dentro de cada línea de producción, en donde internamente cada máquina está procesando la información de lo que produce dentro de su celda o de su línea de producción. Entonces, al traer esas, si se acuerdan, hace probablemente 15 años, los centros de datos, las plantas tenían un centro de datos enorme, donde lo blindábamos eléctricamente, teníamos generadores, UPS, incluso redundantes, de manera de que ese centro de datos era intocable. Entonces todo se manejaba a través de ese centro de datos, pero ahorita vamos a una planta de producción y vamos a ver que ahora el centro de datos maneja, es un área muy pequeña dentro de la planta con respecto al procesamiento de información que ahora tienen en las líneas de producción. Entonces esas computadoras o esos servidores vienen a caer ahora a la línea de producción y están expuestos a toda esa ruido eléctrico, variaciones de tensión y todo lo que implica el estar conviviendo en un ambiente eléctrico muy diverso. Entonces, al exponerlos, nuestro proceso corre más riesgos y la calidad de energía requerida para poder lograr esos objetivos de producción son muy extensos. Ya tenemos procesos de manufactura de 24/7 y no sé si les haya tocado, pero la mayoría de ustedes entiende que aquí la industria maquiladora no para, son 24/7 y paran a lo mejor un año para hacer un mantenimiento preventivo, pero ellos calculan sus números y sus finanzas en base a una producción continua. Cualquier paro puede implicar un costo bastante alto en el proceso. Entonces, en base a que ya nuestros procesos son de operación continua, automatizados y de muy alta eficiencia, ahora producimos más productos por minuto que los que producíamos hace 10 años. Entonces ahorita a lo mejor un paro de energía o un corte o un transitorio que para una planta hace 10 años podía costar $100,000 en una planta, ahorita cuesta $1 millón. ¿Por qué? Porque el proceso productivo fue muy fuerte la tecnología que se aplicó para lograr esos objetivos de producción, pero ahora estamos expuestos a que una falla nos cuesta más ahorita que hace 10 años. Y ahorita tenemos que pensar en que ahora no queremos un solo paro de energía, ni siquiera un segundo quisiéramos perderlo, y cada vez es más fuerte. Ahorita vamos a ver la ley de Moore, cómo es una curva en la que Moore pronosticó que vamos a tener un crecimiento exponencial en el número de circuitos integrados dentro de de transistores dentro de un circuito integrado, y es exponencial. Ahorita ya vamos en números extremadamente altos. ¿Quieres aportar algo, Santiago? No, sí, bueno, yo creo que esta parte de la aceleración del... a mí me gusta mucho mencionar que el Saturno 5, que fue el que llevó al hombre a la Luna y todo el Apolo 11, tenía menos capacidad de procesamiento que una computadora barata hoy. Entonces, eso nos da una idea de la velocidad con la que está creciendo la tecnología, y además demandamos soluciones instantáneas. No, antes se prendía la computadora y estabas feliz, ¿no? Ahora ¿qué es? Que se levante la pantalla y funcione inmediato, y eso, pues por supuesto, necesita del respaldo del sistema eléctrico. Me acuerdo mucho de una anécdota cuando recién conocí a Santiago, que decía, cuando él era ingeniero de mantenimiento en vitro, cada vez que había un problema eléctrico, pues le culpábamos a Comisión Federal. No, perdón, era más viejito, a Luz y Fuerza. A Luz y Fuerza, ok. Bueno, en ese entonces pues realmente era muy fácil, y ahorita en esta diapositiva pues trato de demostrar que realmente
sí hay una cierta relación entre las fallas de Comisión Federal con los costos asociados a una falla eléctrica, pero el problema no nada más es de CFE. Si vemos estadísticas, vamos a ver ahorita que el 80% de los problemas de calidad de energía los tenemos dentro de nuestra planta, pero ese 80% de esos problemas nos cuestan el 20% de las fallas atribuibles a calidad de energía en nuestro proceso. Sin embargo, a Comisión Federal, con el 20% del restante de las fallas, nos cuestan el 80% de las fallas. Entonces, realmente hay más fallas dentro de nuestro proceso, internamente en nuestra planta, pero solamente nos cuestan un 20% del costo atribuible a una falla eléctrica. Cuando falla comisión, el costo es mucho más alto, ¿verdad? Pero en cuanto a cantidad de fallas, las tenemos más adentro y podemos hacer mucho para mitigarlas. Y al mitigar las fallas que nosotros generamos, atribuimos también o contribuimos a mejorar la calidad de energía de la red, porque muchas fallas de las que tenemos internamente las exportamos y afectamos a otros usuarios, porque estamos en una red interconectada. Entonces, así como yo a muchos de mis clientes les digo, ¿Maserati? ¿No será tu Ferrari, Santiago? No, Maserati. Un Maserati 4x. No, pues no soy yo. Bueno, así como a los clientes les preguntamos, bueno, ¿cuándo fue la última vez que invertiste en traer tecnología de punta para mejorar tu proceso productivo? Y la mayoría de mis clientes, yo creo que no dicen que más de 2 años atrás trajeron nuevas tecnologías de producción para mejorar la productividad, para hacer mejor el producto con mayor calidad y con mayor volumen. Pero pregunto, ¿y cuándo fue la última vez que hicieron algo con su sistema eléctrico? Tengo plantas aquí que tienen 50 años y que nunca han cambiado un interruptor, ni un transformador, ni un cable, ni han agregado un filtro, un capacitor o algo que ayude a que haya una paridad entre la tecnología que estamos trayendo de punta y que pueda ser equiparable, porque también el área eléctrica de suministro, de transmisión, distribución y ya la entrega de la energía al punto de conexión, hay tecnología igual de alto nivel que puede hacer compatible la energía que consume la carga contra la energía que estamos entregándole. El problema es que la parte eléctrica la estamos relegando porque damos por hecho que un sistema eléctrico nada más es voltaje y frecuencia y corriente, y ahí nos quedamos. Pero existe tecnología para poder poner a la par la tecnología, de manera que cuando traigamos una carga extremadamente sensible a ciertas variaciones de calidad de energía, pueda tener una compatibilidad con lo que le estamos entregando. Sí, la mayor parte de las soluciones están del lado del usuario. Hay que dejar de culpar a Comisión Federal y ponernos a trabajar en lo que está dentro de nuestro medidor. Del medidor para acá hay mucha tecnología que podemos aplicar y que podemos aislar nuestro sistema del entorno eléctrico después del medidor. Entendemos que Comisión Federal tiene mucha red eléctrica aérea expuesta, que hay vandalismo, que hay descargas atmosféricas, que hay choques en los postes, que hay sobrecargas, que hay una falla del vecino, pero no significa que eso nos deba afectar directamente a nosotros.
Si quieres hablar un poco. Sí, bueno, yo creo que desgraciadamente yo siempre menciono que pues después de esta reforma energética, pues antes el único tema político era el petróleo, ¿no? Bueno, pues ya sabes, Lázaro Cárdenas y el 38, pero después de esto se nos politizó también la parte de electricidad. No, bueno, no se están cumpliendo los acuerdos y los permisos no se están otorgando y el SENACE no hace tal cosa y CFE no hace tal, pero los usuarios no cumplen con el código de red. Entonces, para mí, mientras los usuarios no cumplan con el código de red, no tienen cara para pedir que se cumpla todo lo que se escribió en la reforma energética. Y les platico una anécdota sencilla, ¿no? Un centro de carga en León, grande, se abre el país y bueno, pues si haces calzado, pues los chinos te matan, a menos de que te cambies el procesador en la cabeza y digas vamos a hacer moda y vamos a exportar. Empiezan a exportar, trabajan 7x24, obviamente como es cuero necesitan vapor, necesitan, y vamos a poner una planta de cogeneración 7x24, 3,5 megas, pero el viernes a las 6 de la tarde tienen que apagarla y la arrancan el lunes a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque todos los vecinos eléctricos dejan conectados los capacitores para obtener su bonificación por alto factor de potencia. Las líneas de transmisión y distribución en vacío se vuelven capacitores, se levanta la tensión y se va a 15,000 volts. O sea, 15,000 volts la cogeneración se protege, arrancan calderas, consumen de CFE, desgastan su equipo. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues quitarle los armónicos, porque el centro de carga tampoco cumple el código de red. Entonces, ¿cómo vas a decir, oye, hay sobretensiones, pero yo estoy inyectando armónicos al sistema? Entonces, la ventaja de este código de red es que fija un piso parejo, ¿no? Y de hecho, pues los invitamos a que vayan, no sé si ya fueron al remolque. Luego hay gente con sobrepeso que hace que se levante broma privada, pero es que se juntaron varios en la rampa y pues no tenía las bases y bueno, dio su caballazo, él se relinchó. Pero bueno, de verdad vayan a verlo. Entrando a la izquierda hay un dibujo que habla sobre el código de red. De una plática que di, había una chava realmente muy brillante, conforme iba hablando iba poniendo ahí las ideas y van a ver que habla de piso parejo y refleja muy bien lo de piso parejo, ¿no? Con una como montaña y los pies chuecos. Tenemos que participar todos de este cumplimiento, ¿no? No puedes exigirle a CFE o al SENACE mientras tú no cumplas, ¿no? Me parece así como los maestros, los papás que llegan ahora a las escuelas y dicen, es que mi hijo está mal educado. Pues la educación es de casa, aquí viene a prepararse, ¿no? Entonces creo que es un buen símil. Sí, el código de red obliga a ambas partes a cumplir, no es nada más del lado de centros de carga, es del lado de generadores y también del área de transmisión y distribución. Entonces, en la medida que cada quien vaya cumpliendo su parte, el sistema eléctrico va a ser mucho más estable y va a ser un beneficio para todos. El problema es que yo lo veo como, pues más aquí en Juárez acabamos de vivir un problema relativamente serio con la recolección de la basura. Se detuvo la recolección de basura en la ciudad y pues empezamos a ver basura en las calles, pero el sistema eléctrico, la red eléctrica a la que estamos conectados es una vía pública. Entonces, si nosotros estamos y traemos tecnología y estamos regresándole basura al sistema eléctrico, digo, el traer un variador de velocidad de muy alta tecnología o un PLC o una automatización, pues nos produce beneficios internamente, pero a la salida, después del medidor, refleja armónicos, refleja probablemente desbalance de corriente o algún problema de calidad de energía que lo absorbe el sistema de Comisión Federal. Pero si todos
al mismo tiempo estamos sumándole y agregándole basura a la red, pues eso va a ser basura la que tomemos cuando nos toca utilizarla. Entonces, si nosotros limpiamos nuestros disturbios desde el lado del consumo y Comisión hace lo propio para que tampoco esas variaciones las veamos los demás y ellos hagan un sistema robusto, y entre todos, generadores, consumidores y el sistema de transmisión y distribución cumplieran con el código de red, pues la confiabilidad subiría muchísimo, que es uno de los temas del código de redes, es continuidad, confiabilidad y calidad. Básicamente se basa en esos tres conceptos y pues a todos nos toca, ¿no? Bueno, de acuerdo a la ley de Moore, cada 2 años el número de circuitos integrados que están dentro de un procesador se van a duplicar. ¿Sí? En 1958 el primer transistor, el primer circuito integrado salió con 2 transistores. Fue donde se inventó, digamos, la primera parte de la electrónica de potencia. Ya en 1999 salió un circuito integrado de 100 millones de transistores. Estamos hablando del 99. ¿Qué sucede? ¿Qué necesitamos hacer para meter más transistores en un circuito integrado de 1 pulgada cuadrada? Lo único la necesidad es reducir el voltaje de operación de los transistores. Antes operaban en 12 voltios, mandábamos un pulso de 12 voltios y la compuerta se abría o se cerraba para mandar el 1 o el 0 del sistema digital. Pero para lograr esa cantidad de circuitos integrados en el mismo transistor, tuvimos que bajar a voltajes de 0.9. Entonces prácticamente bajó más del 90% de ese valor. Ahora, ¿qué sucede? Las variaciones de tensión del entorno externo, los picos y las variaciones, pues le pueden pegar a este transistor. Aquí en la revista de la IEEE, en julio de 1999, se publica que se saca el primer circuito integrado con 100 millones de transistores. Posteriormente, en el 2000, en el Comdex en Las Vegas, que es la expo de electrónica, sacan un circuito integrado de 0.13 micras con 12 millones de transistores, ¿verdad? Y luego el Intel Core 2 en el 2006 ya tiene 291 millones de transistores en un circuito integrado de 1 pulgada cuadrada. Cada vez la electrónica tiende a ser mucho más pequeña y eso implica que los niveles de variaciones de tensión, de armónicos, de frecuencias a las que pueden operar, cada vez se van reduciendo las ventanas de operabilidad confiable. Entonces, si no queremos tener problemas de calidad de energía, pues vamos a regresarnos mejor a la época de hace 20 años, donde compramos una computadora con un Intel, no sé, 3, con 1 millón de transistores y vamos a operar a todo dar. No nos va a afectar las variaciones ni las caídas de tensión, pero vamos a producir 1/10 parte de lo que podemos producir ahorita con una máquina con esa cantidad de transistores. El nivel de procesamiento de información es mucho más ágil y más rápida. Y la ley de Moore ahorita pues ya nos trae acá, ya estamos esto es hasta el 2016, más o menos en los últimos niveles. Si se fijan, ya estamos en 10,000 millones de transistores. Estamos hablando del Xbox. El Xbox ahorita, con lo que juegan nuestros hijos, ya trae esa cantidad de transistores para los videojuegos. Entonces, claro que no podemos pensar que un sistema eléctrico que construimos hace 50 años en Ciudad Juárez, o en México, o en el mundo, pueda ser totalmente compatible con lo que estamos trayendo ahorita a las áreas de producción. Necesitamos hacer algo para que
valores de suministro tengan ese nivel requerido por la propia carga, ¿verdad? Sí. La otra es, pues si se acuerdan de Viva la Reina Isabel, ¿no? Pues la densidad de corriente que tiene cada uno de los circuitos es cada vez mayor, ¿no? Se ve, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que considerar. Te saltaste una, pero creo que pusiste una más a esta. El Electric Power Research Institute se creó en 1965, así como me encanta la historia de la ingeniería eléctrica, y se creó en 1967 para averiguar por qué había sido el apagón del 65 en Nueva York, que es uno de los más famosos, y ver cómo se podía evitar. Conclusión, no hay forma de evitar apagones, ¿no? El que les diga que, digo, a lo mejor una plática presidencial pueden decir no va a haber un apagón, los apagones se van a presentar, no hay forma de evitarlos. ¿De qué se trata este juego? De hacerlo lo más espaciado posible y de la menor duración, ¿no? O sea, tengo un apagón y levanto el sistema de inmediato. Ejemplo, 28 de diciembre 2020 en México, 10.5 millones fuera, en hora y media el sistema estaba 100% levantado. 2013 en Nueva York, apagón en Nueva York, toda la zona de Nueva York y Nueva Inglaterra, 2 semanas en conectar el último, ¿no? Entonces, como el deporte favorito de los mexicanos no es el fútbol, sino el flagelarnos, pensamos que no sabemos operar sistemas eléctricos, pero la verdad es que somos muy buenos, muy buenos para todo este tipo de cuestiones de operación. Entonces, pero de nuevo, en Estados Unidos encuentran que las fallas les cuesta a la economía 150,000 millones de dólares, ¿no? Sobre una factura, para que se den una idea del orden de magnitud, eso es 6 veces lo que factura CFE. Eso es lo que le cuesta a la economía los problemas de mala calidad de energía. Y el 80% son internos. Y en Estados Unidos se facturan 500,000 millones, es decir, de cada dólar que pagas, se te van un 30% en mala calidad de energía. Ya la pagué todo. Bueno, le superó la tecnología. Sí. Es que somos eléctricos, no electrónicos. Entonces es vital el tener esta visión de que las cosas no van a funcionar, las cosas fallan, ¿no? Y creo que lo que nos sucedió ahorita en el remolque, pues había varios muchachos en la rampa y yo fui por unas libretas y fui así como el que rompió el equilibrio, no la gota de agua, y se echó el caballazo. Bueno, ¿qué hace un ingeniero después del caballazo? Bueno, pues se pusieron las bases para evitar que esto suceda, pero más allá, dije, ¿qué otra cosa podemos mejorar? Pues proteger el variador de velocidad, ¿no? Donde está está abajo, ¿no? Dices, ¿quién va a poner el pie ahí? Alguien lo va a poner en algún momento. O sea, tenemos que pensar como ingenieros de ver cómo evita esto, ¿no? Pero bueno, aquí ya dejo a Ramón que continúe. Bueno, cuando hacemos estudios de calidad de energía hay que considerar las condiciones eléctricas del sistema. Regularmente hacemos análisis en estado estable y en estado transitorio, y en ambos casos hay que hacer un análisis para verificar si las condiciones de la falla fueron por estado estable. Regularmente nos vamos hacia el estado transitorio, que son eventos que no son de forma continua en el sistema. La IEEE y el ANSI empezaron a hacer definiciones de los diferentes disturbios eléctricos que se presentan en el sistema. Tenemos disturbios, la mayoría pues son en base al voltaje. Tenemos voltajes, alto voltaje, tenemos bajo voltaje, tenemos picos, por ejemplo, donde dice unipolar, si vemos la forma de onda senoidal, la cresta positiva en el lado izquierdo, vemos que tiene un pico hacia arriba. Ese transitorio es unipolar y es positivo porque va hacia arriba del cero. Tenemos bipolares, donde son
son oscilatorios, sube y baja, entonces el transitorio tiene polaridad positiva y tiene polaridad negativa. Esto es a nivel ciclo, ¿verdad? Analizando el ciclo, las fallas en el ciclo, tenemos eventos de transitorios negativos en donde, a pesar de que estamos en el ciclo positivo de la onda senoidal, el pico va hacia abajo, entonces tenemos un evento negativo. Tenemos eventos, es muy interesante, el múltiple cruce de cero es bien importante porque la mayoría, bueno, no sé ahorita cuál sea la tecnología que estén utilizando los PLCs y los equipos de automatización, pero hace unos años la medición de los tiempos del proceso las tomaban en base al cruce cero. Dábamos por hecho que si yo conecto mi PLC a una red eléctrica a 60 Hz, cada vez que se completa un segundo, crucé 60 veces cero en el ciclo, en la onda senoidal. Pero si tenemos eventos que me generen doble cruce cero en el mismo ciclo, entonces el reloj del procesador va acumulando un error hasta que llegue a fallar la máquina, ¿verdad? Si cada vez que cruzamos 60 veces cero, el robot va a poner un chip y lo va a estar poniendo, pero si tenemos un switcheo de un capacitor al mismo instante en el que estamos contando ese cruce cero y el capacitor genera un evento oscilatorio, cruza 4 o 5 veces cero, y entonces el robot lo sumó y dice, bueno, ya pasaron 10 milisegundos, me voy a esperar a que llegue a los 16 milisegundos, y resulta que lo pone donde no era. ¿Por qué? Porque el reloj sumó la cantidad de cruces cero, pero esos cruces cero no son reales de la frecuencia natural. Una anécdota es un robot de los de soldaduras, han visto la velocidad que lo cooperan en Ford Motor Company, pues se hizo el harakiri, ¿no? A pesar de que no era una empresa japonesa, no se desprogramó y se autosoldó, se echó a perder. A mí me tocó en Toluca, en Gates Ruber, donde hacen las bandas automotrices para los autos y para los motores de combustión. Las bandas, como las hacen allá, me llamó mucho la atención, no son más que tienen una cantidad enorme de cilindros de acero de diferentes diámetros en un almacén, no sé, probablemente unos 500 cilindros repartidos en un almacén donde una grúa viajera se mueve en los 3 ejes y llega y se posiciona sobre uno de los cilindros y se magnetiza, es como un magneto que se pega el cilindro y luego se eleva y ya lo lleva al área de producción para producir una cierta modelo de banda. Entonces, pero cada vez que ustedes magnetizan un sistema, se genera un oscilatorio, es prácticamente la corriente inrush de un magneto. Entonces, el error fue que el diseñador de la máquina pues traía solamente una alimentación en 480, tanto para la magnetizadora como para el PLC. Entonces, cada 20 y tantos días, ese robot o esa grúa viajera se movía, y cuando llegaba quería agarrar un cilindro, pero no era ese el cilindro que necesitaban, o a veces quería agarrar 2 al mismo tiempo y se le caían, y era un efecto dominó. Hagan de cuenta que todos los cilindros se caían. Entonces tardaban 4 horas manualmente en volverlos a posicionar de uno por uno, hasta volverlos a poner y volver a resetear el PLC. Entonces, cuando fuimos a hacer el estudio, pues yo veía que cada vez que magnetizaba veía un oscilatorio y me cruzaba 3 o 4 veces el cero en la onda senoidal. Entonces le digo, ¿sabes qué? Probablemente tu PLC esté utilizando el reloj en base a cruce cero. Entonces lo que hicimos fue desconectar el PLC de esa fuente de alimentación, la mandamos a otro punto donde no haya ese oscilatorio, donde verificamos que el cruce cero de 60 Hz era perfecto.
y se resolvió el problema. No tuvimos que meter una UPS, ni un variador, ni nada. Simplemente el análisis de la forma de onda de un sistema eléctrico te puede llevar a determinar si el sistema falló por lo básico. Acuérdense que el sistema eléctrico son parámetros muy sencillos: voltaje, corriente, frecuencia, impedancia. Y si nos vamos a analizarlos unitariamente, ahí podemos encontrar algunas soluciones a los problemas. Sí, de hecho, el primer medidor de calidad de energía que existió fue cuando salieron los relojes digitales. Regresabas y estaba parpadeando, sabías que había habido un corte de servicio. Antes regresabas y no sabías si había fallado, o el horno de microondas, ¿no? Estaba parpadeando, hubo una falla de suministro, y antes ni te enterabas, ¿no? Bueno, en el caso de transitorios, pues nada más es una nota muy rápida. Para poder atenuar transitorios que vienen del exterior, las recomendaciones internacionales nos marcan tres niveles de recorte del pico: el C, el B y el A, en donde el transitorio viene de afuera con esta magnitud, pero no podemos hacer un recorte del transitorio en un solo evento, porque los supresores de picos son de modo de fase a fase, o de modo de fase a neutro y fase a tierra. Lo que hacen es como una válvula de alivio, en la que si el pico de voltaje supera el valor del tránsito del supresor, entonces lo que hace es que cierra y manda ese pico, lo manda a tierra o lo comparte a las otras fases, dependiendo del diseño del supresor. A final de cuentas, si la duración del pico es muy alta, no podemos dejar cerrado un circuito de fase a tierra o de fase a fase, porque sería visto por la protección de sobrecorriente como una falla de fase a tierra o de fase a fase. Entonces, lo que hace es que lo hace en un recorte muy rápido. Entonces, lo que nos dice la regla es que si queremos proteger la planta de disturbios que vengan de afuera, digamos una caída de un rayo, pues entonces metemos el supresor clase C, que lo que va a hacer es, del pico completo le va a quitar una parte, pero esta parte va a seguir hacia adentro de la planta, va a seguir fluyendo hacia adentro, y probablemente este pico siga siendo dañino para las cargas dentro de la planta. Entonces viene otro punto de recorte, de volver a hacer ahora en otro paso ya dentro de la planta, hacer otro recorte, y ya quitamos esta otra parte, y probablemente esta ya sea aceptable para el resto de las cargas. Si no, viene el tipo A, que es el que ya va en la carga. Ese ya va a venir a hacer el rasurado más fino para que la carga crítica no sufra de este transitorio. ¿Sí? Bueno, los SACs, no sé si quieres hablar un poquito de los SACs que traes ahí, el DBR. Sí, de hecho los SACs son lo que más para la producción, ¿no? Porque detienen los PLCs y los variadores de velocidad, ¿no? Yo recuerdo dando un curso de código de red aquí en el 2000, prepandemia, ¿no? Pues parpadeó la iluminación, y de pronto empezaron todas las llamadas de teléfono. Se acordarán del transformador que explotó en uno de los grandes parques industriales. CFE fue el que liberó la falla, ¿no? Se paró, todas las maquiladoras se tuvieron, fallas millonarias en varias plantas. Llegó hasta Samalayuca, ¿no? Además, bueno, pues toda la zona sur de Juárez no tuvo agua durante 6 horas, y eso fue por incumplimiento del código de red, pues, que explote un transformador. Entonces los SACs son el peor enemigo de la productividad, ¿no? Y cada vez son más frecuentes. ¿Por qué? Porque los sistemas pues cada vez se van cargando más, ¿no? Hoy en la mañana vimos varias presentaciones. Pues sí, hay más generación, pero no hay más distribución, ¿no? Y si no hay más distribución y no hay más transmisión, las posibilidades de los SACs se van a seguir incrementando, ¿no? No tiene más.
Sí, los SACs pues son eventos de caída de voltaje instantánea de corto tiempo en la red eléctrica, en donde el voltaje cae hasta el 80% del voltaje nominal por menos de un segundo, pero son los más comunes. Aquí este es un estudio del EPRI, donde monitorearon 300 sites por 2 años, en donde encontraron que el 92% de los eventos encontrados fueron SACs menores a 2 segundos. Entonces ya tenemos identificado en el mundo cuál es el evento de calidad de energía más frecuente que se ha medido en las redes eléctricas. Y afortunadamente, para ser el evento más común, es el evento que menos cuesta resolver, porque no necesitamos una UPS, no necesitamos baterías para solventar el poder soportar una caída del 80% o 70% del voltaje nominal por menos de 2 segundos. Hay tecnología que lo hace a base de autotransformadores y electrónica de potencia que encuentra esa caída y la supera y regresa y mantiene la regulación de voltaje en el sistema. ¿Sí? Los swells es la parte opuesta al SAC, que serían picos de voltaje por encima del voltaje nominal, también de corto tiempo. Son menos usuales, pero existen. Estoy ahorita explicando un poquito toda la cantidad de eventos, porque como les comenté, la IEEE ya tiene en la IEEE encontramos, hay muchos libros, ¿verdad?, de la IEEE y muchas publicaciones en el libro rojo de instalaciones, de sistemas eléctricos industriales, en el libro dorado de confiabilidad, en la 519 de armónicos y transitorios. Podemos ver la mayoría de estos eventos ya clasificados y nos dicen la duración, si es hacia arriba, si es hacia abajo. Y ya clasificados, ya conocidos, podemos entonces buscar soluciones que se vayan a resolver ese tipo de problemáticas. La pérdida de voltaje obviamente son lo que le llamamos algún parpadeo, pero que el voltaje sí llegó a 0 y tiene una cierta duración en voltaje 0 en alguna de las fases. ¿Quieres hablar de la CEBIMA? Sí, bueno, la curva es donde los equipos deben de funcionar. Mencionaba Ramón al principio que pues, los equipos cada vez son más sensitivos y supuestamente, ¿no?, los fabricantes tienen que cerciorarse que los equipos se mantengan contemplados dentro de este envolvente. Si se mantiene, es que el equipo, bueno, si sale a esos niveles, pues es lógico que se desconecte o que falle. Es una curva de tolerancia a las variaciones de tensión con respecto al tiempo. La crearon, CEBIMA es Computer Business Electronic Manufacturer Association, que fueron los que crearon la primera curva, que es la del lado izquierdo, que sí realmente tiene curvas, y posteriormente evolucionó a la curva ITIC, que ya es más en cuanto a unión de puntos verticales y horizontales. Aquí ya se nos terminó el tiempo. Las armónicas es un fenómeno que ahora sí lo tenemos presente día a día en nuestras instalaciones. Como les comentaba, en la medida que vayamos agregando equipo de electrónica de potencia en las plantas industriales, toda la electrónica de potencia genera armónicas en diferentes espectros, valores y porcientos, pero la necesidad de automatizar y de ingresar electrónica de potencia implica un crecimiento en la generación de armónicas en la planta. Sí, si ustedes van ahorita a un centro comercial, a una tienda, van a ver que los refrigeradores y los aires acondicionados de alta gama dicen inverter, tienen un variador de velocidad, están inyectando armónicos al sistema. Y lo que hace ese sistema no es más que utilizar la cantidad de energía necesaria de acuerdo
a la potencia que requieren de trabajo. Entonces están siendo no lineales. La onda senoidal del voltaje al que le conectamos el sistema está siendo utilizada solamente en ciertas partes del ciclo. Digamos, si tenemos, como en este caso, aquí vemos que, por ejemplo, el voltaje, en este caso, pues es 100% sinoidal, pero la corriente en esta parte del ciclo, mientras el voltaje existe, no hay corriente. Eso significa que la carga no es lineal. Para tener una linealidad, tendría que ser que la corriente fuera proporcionalmente creciendo o decreciendo de acuerdo a la onda de voltaje. Pero en este caso, al haber presencia de voltaje en el ciclo y haber cero corriente, y la corriente empieza a surgir aquí, que es cuando estamos hablando prácticamente de la punta del ciclo, entonces en esas condiciones estamos limitando el paso de la corriente aún con presencia de voltaje, y eso hace que la onda de corriente ya no es sinoidal. Esta onda que vemos aquí ya no es sinoidal y perdió la linealidad con el voltaje, y eso se llama armónicas. Eso se llama, ahora podemos ver formas totalmente extrañas en el sistema, y esa forma deformada de una onda senoidal tiene componentes armónicos, pero acuérdense que los equipos eléctricos y electrónicos a los que estamos acostumbrados a llegar a conectar están esperando una onda senoidal para ser operados. No podemos presentarle, llegar con un PLC y decirle que esta es la onda de voltaje que le vamos a presentar, porque se va a volver loco. O sea, no está esperando ese tipo ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que filtrar, tenemos que lograr que esa onda tienda a ser lo más senoidal posible. Sí, nada más a ver, esto va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque el utilizar variadores de velocidad es la forma más práctica y eficiente de ahorrar energía. Les platico rápidamente. Precisamente cuando empecé, era una fábrica en envases de vidrio, hacíamos la Coca-Cola familiar, había un motor de 300 caballos con un ventilador para enfriar los moldes. Cambiábamos a hacer la Coca-Cola chica. Bueno, pues obviamente necesitas menos volumen de enfriamiento, porque si usas el mismo volumen de enfriamiento, pues cae la gota de vidrio y se queda congelada, bueno, se solidifica dentro del molde. ¿Qué hacíamos? Colocar mamparas para bajar el flujo. Seguíamos consumiendo 300 caballos de fuerza, aunque en realidad estábamos utilizando 70. Ahorita llegas con un variador de velocidad, lo vuelves 70. Con lo cual, imagínense el ahorro que tiene. Entonces, esto no tiene vuelta de hoja. Sí, entonces las armónicas, al cambiar el mundo ideal eléctrico de nosotros es de 60 Hz, así nos enseñaron en la escuela, todos los cálculos de caída de tensión, los cálculos de capacidad de ampacidad de un conductor están basados en 60 Hz, pero nuestro mundo ya no es 100% 60 Hz, ha cambiado. Tenemos ahora frecuencias de 180, de 360 o no sé, los que fueran, pero hay muchos efectos negativos de las armónicas. Por ejemplo, a mayor frecuencia la corriente tiende a circular en la parte externa del conductor. Entonces, un conductor que habíamos definido nosotros para conducir 30 amperes de acuerdo a la tabla de la NOM o del NEC, y resulta, pues sí, son 30 amperes a 60 Hz, pero si traemos 180 Hz, no es la misma cantidad de energía que puede ese conductor transmitir, y vamos a tener caídas de voltaje, vamos a tener calentamiento en los conductores, por lo que le llamamos por el efecto piel. La energía eléctrica tiende a conducirse en la parte externa de los conductores. También tenemos, pues eso nos trae calentamiento en los conductores por no haber considerado que la carga es armónica y no es 100% 60 Hz. En los transformadores igual,
Los transformadores están diseñados para operar a 60 Hz, su núcleo, sus devanados están diseñados para 60 Hz o 50 en algunos lugares del mundo, pero si cambiamos la frecuencia a mayor frecuencia vamos a tener mayor calentamiento, mayor pérdida por las corrientes de histéresis y las corrientes de Eddy. Ya que necesita chupar. Suéltala, pues ya. Pero en la UL en Estados Unidos dijeron, bueno, pues si alguien quiere instalar un transformador en un ambiente de altamente armónico, pues vamos a diseñar transformadores tipo K, que ya los tenemos en el mercado aquí en cualquier lado del país. Y lo que sucede es que estamos comprando transformadores que tienen un diseño diferente, tienen mucho mayor capacidad de disipar el calor generado por las armónicas para poder operar en estos ambientes. No es lo mismo trabajar un transformador estándar de 45 kVA para un data center que meter un transformador K13 o K20, dependiendo del contenido armónico que calculemos que va a estar circulando por la corriente del data center. Lo que hacen estos transformadores, pues cambian los conductores. En el núcleo se maneja un núcleo con una menor densidad de flujo, se usa un nivel de acero de mayor grado. Bueno, tienen unas características especiales y esos son aprobados por UL. ¿Qué pasa también en motores? Pues que si tenemos presencia de corrientes, por ejemplo, vamos a ver aquí a ver si tengo la tabla de las aquí, por ejemplo, las armónicas tienen una secuencia. La armónica número 3 no tiene secuencias, simplemente se suma linealmente en el neutro. Al ser generada por cargas monofásicas, lo que va a hacer es sobrecalentar los neutros y generar una corriente excesiva en el neutro. Antes, en la escuela, no sé, los muchachos allá de ingeniería, me imagino que les están enseñando pues que en un sistema eléctrico trifásico balanceado, idealmente, pues el neutro no carga corriente, pero finalmente, si esas cargas monofásicas fueran generadoras de armónicas triplens, entonces en el neutro van a encontrar hasta 3 veces más corriente que la que pueden encontrar en cualquiera de las fases. Entonces esa regla de dedo que entendíamos en ingeniería eléctrica se perdió. A 60 Hz sí es posible que se cancelen las corrientes en el neutro y podemos prescindir del neutro y lo tenemos solamente referencia, pero cuando tenemos cargas monofásicas con alto contenido de triple armónica o armónica triple o 3 o sus múltiplos, las corrientes se van a sumar. Entonces, pero también tenemos que la armónica quinta, onceava, y 17, por ejemplo, son de secuencia negativa. Imagínense que en un motor eléctrico nosotros le inyectamos 60 Hz y los 60 Hz lo hacen girar, digamos, en el sentido de las manecillas del reloj. Pero al meter equipos variadores de velocidad o equipos de electrónica de potencia y que tengan predominancia de quinta, de 11 y de 17, va a haber también flujos magnéticos que se oponen al giro del motor. Es como si lo quisiéramos frenar magnéticamente, y lo que va a hacer ese motor es sufrir en lograr sus velocidades nominales. Entonces hay un calentamiento excesivo en el motor y incluso vibra. Entonces tenemos que quitarle. ¿Y qué pasa con las positivas? Que sería la 7, la 13, la 19. Tratan de acelerar el motor, porque acuérdense que las armónicas son frecuencias múltiples de 60 Hz, y lo que hacen es que a mayor frecuencia dentro del motor trato de acelerar. Pues de eso se tratan los variadores de frecuencia, ¿verdad? A mayor frecuencia, mayor velocidad; menor frecuencia, menor velocidad. Pero si yo le inyecto, imagínense
19, que sería positiva, multipliquen 19 por 60 y esa es la frecuencia que le estoy metiendo yo al motor y va a tratar de girar aceleradamente. Si nosotros nos encontramos con un sistema eléctrico que tiene componentes positivas, cero y negativas, y conecto un motor trifásico, el motor va a tratar de acelerarse, desacelerarse, hasta generar calentamiento excesivo. De hecho, el IEEE a nivel mundial pide a los grandes usuarios cuánto les duran los equipos. Desde que empezaron los variadores de velocidad, los motores duran 30% menos que antes. Claro, son mucho más eficientes, de nuevo. El ahorro que se tiene por los variadores es extraordinario, pero tiene el costo, hay que filtrar las armónicas, hay que poner motores más robustos, pero se paga. El 50% de la disminución de la huella de carbono, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, va a venir por eficiencia energética. Y en gran medida son estos variadores de velocidad. Sí. Otro punto importante es que las armónicas generan un valor de factor de potencia, ya no es en dos planos como estamos acostumbrados, de tener kilowatts, kilobars y kVAs en el triángulo de potencias estándar, sino que el contenido armónico ahora nos genera un desplazamiento del vector en un tercer plano, y ahora las necesidades reactivas del sistema ya no son en dos planos, y podemos hacer cálculos erróneos de una necesidad de reactivos para corregir el factor de potencia, porque las armónicas son frecuencias diferentes. Acuérdense que el capacitor es sensible, la capacitancia de un capacitor va a tener una relación directa con la frecuencia a la que estemos inyectándole. Entonces un capacitor no me va a dar los kilobars que yo tengo considerados si no se los entrego en la frecuencia a la que está diseñado. Entonces, a mayor frecuencia voy a tener una menor capacitancia y voy a necesitar más capacitores de los que yo creía necesitar si hiciera el cálculo a 60 Hz. Bueno, estos son los límites de la IEEE recomendados, que ahorita se adoptaron por el código de red para poder establecer los límites que tenemos como obligación los centros de carga para cumplir en lo que son armónicos de voltaje y armónicos de corriente. Están divididos o están sectorizados por los niveles de voltaje a la que estemos conectados. Entonces, por ejemplo, la distorsión armónica total permitida es del 8% en sistemas eléctricos menores a 1000 voltios. Tenemos el del 5% entre 1000 voltios y 69,000 voltios. De 69 a 161, 2.5, y de 161 kilovoltios hasta 1.5. Eso es el distorsión armónica total porcentual, y estos son valores por una armónica individual. Cualquier armónica predominante que rebase cualquier valor de esos, estamos sobrepasando los límites permitidos por la IEEE. Y ese también es en corriente, también los tenemos por valores de voltaje, depende del valor de voltaje que tengamos. ¿Quieres? ¿Y sigo? Sí, lo que es importante en esta parte que mencionaba es, en la medida que nosotros sepamos que tenemos armónicas, podemos atacar el problema. Los que más han impulsado el conocimiento de las armónicas es la Asociación del Cobre, ¿no? El Copper. ¿Y por qué? Porque antes, como mencionaba Ramón, teníamos las tres fases y poníamos una tercera parte de una de las fases como el neutro. Ahora hay que poner 2 veces lo de la fase. Entonces antes los fabricantes de cobre en una instalación vendían 3.3 y ahora venden 5. ¿No? Entonces su interés es altísimo, y por eso en las nuevas normas el neutro tiene que tener el doble del tamaño de un conductor. El doble del calibre. Cuando encontramos un problema de calidad de energía en nuestro sistema
y tenemos que evaluarlo económicamente para poder justificar la inversión de una solución. Regularmente en esta gráfica lo que queremos representar es que en la línea roja el costo de la falla, si tenemos muy poca calidad de energía en esta eje de las X, pues vemos que el costo de la falla puede ser muy alta si nuestra calidad de energía es baja, que sería la línea azul. Entonces, en la medida que vamos subiendo los niveles de calidad de energía, vamos reduciendo el costo de la falla, pero tampoco podemos pensar en que quiero una solución de decir, es que yo quiero que mi planta esté 100% aislada de CFE, que no tenga ninguna falla. Entonces tenemos que invertir afuera y adentro de la planta, pero pues no tiene caso. El punto de equilibrio es donde haya un retorno de inversión aceptable. Decir, ¿sabes qué? Bueno, pues mi falla cuesta $1,000,000, pero aquí me costaría $5,000, pero me va a costar $20 millones arreglarlo, pues no me conviene. Voy a buscar un punto, porque como decía Santiago, los apagones y las fallas nunca se ven eliminar. Es un sistema activo y es un ser vivo, ¿verdad? Está actuando diariamente, hay variaciones y hay cambios y hay intervención humana, de hecho, en cada equipo que nosotros compramos, sobre todo equipos de calidad de energía, tienen una evaluación por la IEEE, el MTBF, que es el Mean Time Between Failure, el tiempo promedio entre falla, y todos los equipos tienen una posibilidad de falla, aunque sea muy confiable, tienen una probabilidad de falla y tenemos que considerarla. Entonces las fallas no se van a eliminar. La cantidad de ocurrencias, como decíamos, los SACs se llevan el pastel, son la falla más común en el mundo y en todos lados, aunque en México no las midamos. Esto es a nivel Estados Unidos y Europa, coinciden con los valores. Entonces México está dentro de esas por cientos de tipo de falla, ¿no? Ya estuvo. No sé de si hecho, a mí me gusta, pues sabemos que cada vez vamos a depender más de la energía eléctrica. El siglo XIX fue el carbón, XX petróleo y gas, y el siglo XXI es de la electricidad. Cada vez más nuestra matriz energética depende de la electricidad. ¿Por qué? Porque es más eficiente, es más fácil de transmitir. Si ustedes leen un poco las noticias, en Estados Unidos ya quieren prohibir las estufas de gas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aparte del riesgo que puede haber una explosión, ¿no? Pues tienes mayores costos. Entonces esto es algo que va a seguir creciendo, ¿no? Nuestra dependencia de la energía eléctrica es cada día mayor. Entonces tenemos que aprender a convivir con un sistema vivo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la máquina más grande que ha creado el hombre? Un sistema eléctrico interconectado por decenas de miles de órdenes de magnitud. Nada se compara con un sistema eléctrico de potencia. Todo funciona al mismo tiempo. Aquí tenemos energía y no sabemos si está viniendo, como vimos hoy en la mañana, de Casas Grandes, o nos esté llegando de la línea de transmisión de Torreón, o inclusive, si el sistema está muy forzado, nos podría estar llegando de cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, desde Sonora hasta Chetumal, tenemos 45 millones de personas demandando energía cuando prendemos el interruptor y esperamos que funcione. Y atrás están todos esos generadores, toda esta transmisión, toda esta calidad de energía. Entonces realmente cuando terminó el siglo XX se juntaron los científicos e ingenieros de Estados Unidos para votar cuál había sido el avance más grande en el siglo XX, y es la electrificación, ¿no? Lo damos por hecho. ¿Por qué? Porque nacimos con ella y vivimos con ella, pero ustedes imagínense la vida sin electricidad, ¿no? Precisamente por eso, cuando vino la reforma energética, me llevé varias mentadas de madre, porque lo que yo proponía es que la reforma energética debería
de tener como objetivo principal electrificar al 100% de los mexicanos, pero electrificar de veras, ¿no? Porque cuando le pones un panel, por supuesto que es mejor que no tener nada, pero lo que te dicen es, quiero luz, pero de la buena. ¿Qué quieren? Potencia. Quieren arrancar motores, quieren tener refrigeradores. Y lo puedes hacer con fotovoltaico, por supuesto, pero te cuesta una fortuna, ¿no? Entonces, ese dinero deberíamos de llevarlo a los más necesitados, ¿no? Hablamos de que nos quedan 2% por electrificar, lo cual suena muy bonito, y dentro de los países de nuestro nivel de desarrollo se ha hecho una extraordinaria labor, pero 2% son 2.5 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, el 2% puede sonar poco, pero no es tanto. Y finalmente, despreocúpense de la situación política y de lo que pasa. A Nikola y a Thomas nadie le gana. Ningún presidente, ninguna asociación, ningún organismo privado. El sistema eléctrico es mucho más grande que cualquier gobierno o que cualquier empresario. Necesitamos todos seguir trabajando y crecer. ¿Por qué? Porque tenemos el pastel enfrente con el nearshoring, vamos a aprovecharlo, ¿no? Creo que es algo básico, ¿no? En lugar de estarnos peleando, vamos a crecer el pastel alcanza para todos y nos sobra. No sé, Ramón, si quieres hacer un comentario. No, pues no, en realidad coincido contigo, Leo. La energía eléctrica es algo con la que convivimos y vivimos y necesitamos todos. Yo creo que, como nos explicaba el ingeniero del SENACE, hay energía. El problema es cómo la utilizamos, cómo la distribuimos, cómo hacemos que llegue a todos los puntos y que la utilizamos inteligentemente, ¿verdad? Y que pues cuidemos la calidad de energía que nos toca a cada uno de nosotros y regresemos al sistema igual que como la recibimos, ¿no? O mejor. Y bueno, finalmente, una pregunta: ¿cuál es la profesión más antigua del mundo? La humana. No, la ingeniería eléctrica. Porque al segundo día Dios dijo, hágase la luz, y ahí estábamos para ayudarle. Qué mal pensados son ustedes, de verdad. De verdad me... Pues a mí no me queda más que, a nombre del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas del Estado de Chihuahua, agradecerles, por supuesto, su presencia, su esfuerzo, agradecer a todos ustedes que están aquí todavía a esta hora. Son muchas horas, esto es cansado, pero bueno, a mí me conviene y a todos nos conviene creer que es por una gran motivación por lo que continuamos aquí todos. Y a ustedes, ingenieros, pues yo les quiero entregar un pequeño reconocimiento a nombre de nuestro colegio, a ustedes dos como empresa, por supuesto, a la empresa PQ Barcón, ¿verdad? Dice Congreso CIMECH 2023, nuestro presidente, el ingeniero Jesús Manuel Garza González, y a nombre del colegio, a nombre de Ciudad Juárez, pues a nombre de todos, de nuestra sociedad, porque todo lo que aquí se ha tratado, al final de cuentas, tiene que ver con un esfuerzo por abatir esa huella de carbono que nos está perjudicando a todos. Otorga el presente reconocimiento a PQ Arcón por su valiosa participación y colaboración en este importante evento. Muchísimas gracias. Gracias, Ramón. Gracias, ingeniero. Muy amables y tan agradecidos. Tenemos preguntas, discúlpenme, se me pasó decir eso. Bueno, felicitar a una de las empresas del clúster, el ingeniero Ramón Delgadillo, el ingeniero Barcón, que también lo estamos esperando en el clúster de energía. Sí, bueno, me está tratando de enamorar, creo que voy a sucumbir. Felicitarlos y también felicitar al Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas presidido por el ingeniero Jesús Manuel Garza. Este es el tipo de esfuerzos productivos, no importa la hora, cuando hay el interés, cuando hay planteamiento, diagnóstico de problemas y planteamientos de soluciones. Mi pregunta va en este sentido: ¿cuál es el margen en años de obsolescencia de la instalación eléctrica de una planta de manufactura de acuerdo al código RED al día de hoy? Y también quisiera saber si existe un inventario
de plantas con instalaciones eléctricas aquí en Ciudad Juárez de 50 años o más, o de 40 o de 30, ¿y qué podemos hacer? Gracias. Sí. Bueno, como platicábamos, la carga es la que define el nivel de calidad requerido para operar. Entonces, yo pudiera comentarte que puede haber plantas que tengan instalaciones de más de 50 años y que si su proceso sigue siendo no tan tecnificado y que no tenga esos requerimientos de un alto nivel de calidad de energía, pueden operar sin ningún problema en esas condiciones. Sin embargo, la tendencia en casi todas las industrias sí es cambiar la tecnología del proceso y eso obligadamente nos lleva a mover. Yo creo que incluso en algunas industrias de un año a otro puede ser obsoleta. Los data centers están ahorita, nosotros estamos participando ahí con un colega del doctor Rodolfo Calderón. Él hace centros de datos enormes para Amazon, para Vancomer, y pues platicando con él nos damos cuenta que lo que nosotros creíamos que el año pasado era actual, ahorita ya está quedando obsoleto en cuanto a los niveles de redundancia, las tecnologías de interconexión entre diferentes dispositivos. Entonces, yo creo que esto no es una cuestión de tiempos, más bien es una cuestión de compatibilidad entre tecnologías que vienen y contra lo que estamos nosotros en este momento conectando. ¿Sí? Sí, bueno, ahorita estaba pensando, ¿no? Después de las palabras, y de nuevo, muchas gracias. Bueno, Ramón y yo somos socios en PQ Barcón, pero también creamos hace unos 4 años el Instituto EH. Abajo, ahí en el stand, pueden tomar una foto para descargar todos los cursos que tenemos especializados, y vamos a ofrecer unas becas luego para los participantes, ¿no? Se me acaba de ocurrir y pues más vale hacerlo en caliente que esperarlo. Sí, gracias.